Minutos, dice. No se escucha, profe. Bueno, se me cayó la conexión, muchachos. Ya cambié de señal de internet, me pasé a mi celular, entonces a ver cómo nos va, porque el de la casa está terrible hoy. Entonces vamos a seguir con lo que les decía. Entonces teníamos dos variables, la variable controlada o la variable manipulada, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, la variable controlada es sobre la cual yo ejerzo el control y la variable Doctora la leche. manipulada es la que yo modifico de manera que yo pueda obtener ese control. En ese caso, la ¿Y variable gas? controlada aquí es la altura y la variable manipulada es el flujo de gas, ¿cierto? Señor. Para que lo tengamos claro. Ahora, les preguntaba, ustedes todos conocen esas resistencias eléctricas con las que se calienta el agua, ¿cierto? Que le dicen churruscos, en algunos casos, reverberos. Sí. ¿Sí los conocen todos o les busco una imagen para que todos sepan? No, Yo no. ¿qué es eso de No, churrusco? profe. Todos, ¿no? Imágenes, eso. Dale, voy a mostrar de cuáles son. No hay ninguno de los que yo les digo que son muy comunes. Coloque churrusco. Estos. ¿Sí los conocen? ¿O estos? Ah, No, profe. ¿Sí los conocen o no? Ah, sí, eso lo No, yo utilizan no. en las Entonces para el manicure y peluquerías. pedicure los usan. Manicure. Sí, profe, yo cuando me fui a arreglar la uña. yo lo vi. Eso. Muy bien. ¿Eso para qué sirve? Eso básicamente sirve para calentar agua. ¿Cómo se utiliza? Usted agrega ese componente al agua y usted lo conecta a la corriente. Como eso es una resistencia, eso es un corto, literalmente. Eso es un corto mientras que esté dentro del agua y esté conectado. Energiza el agua. ¿Cómo energiza el agua? Exactamente. Si usted le llega a meter el dedo, lo patea de una vez. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para calentar agua. Pregunta. ¿Cuál es la variable controlada de este ejemplo que les estoy poniendo? la corriente. No, El agua. la El agua. temperatura del agua, ¿cierto? Yo lo voy a tener tanto tiempo como yo quiera que el agua caliente. Pero ahora, ¿cuál es la muy bien, John, la temperatura? La pregunta es, ¿cuál es la variable manipulada aquí? La corriente. La corriente. corriente, ¿cierto? Si yo quiero que caliente menos, limito la cantidad de corriente que está circulando. Si quiero que caliente más, aumento la cantidad de corriente, ¿cierto? Entonces, ya tenemos claro que es variable controlada y variable manipulada, ¿cierto? Ahora, sigamos avanzando. Ya habíamos hablado de la planta, ahora vamos a hablar de la realimentación. ¿Qué es la realimentación? O este bloque aquí hace referencia. Hace referencia a el sensor, ¿de acuerdo? A la parte de sensado. Es decir, que si yo les digo, muchachos, yo quiero que me lleven estos 1000 litros de agua a 25 grados centígrados. ¿Cuál es la planta? El tanque de agua, ¿cierto? ¿Cuál es la variable a controlar? La temperatura. La variable a manipular, bueno, dependiendo el tipo de calentamiento que yo quiera, ¿cierto? Digamos que si es por la resistencia eléctrica que les acabé de mostrar, pues será la corriente que yo voy a hacer que pase por esa resistencia, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo sé yo que llegué a los 25 grados de temperatura? Por la retroalimentación. Por la retroalimentación, porque el sensor me va diciendo, ¿cierto? Si llegué a los 25 grados, pues me dejo de mandar corriente, pero si estoy por encima de los 25 grados, entonces no puedo mandar corriente y lo que tengo que empezar es a enfriar, ¿cierto?
Pero si está por debajo, es decir, por allá a 10 grados, es decir, el agua está muy fría, yo lo que tengo que hacer es que el agua empiece a calentarse. En ese orden de ideas hay dos tipos de control. Uno que es control on-off, que es el que nosotros hemos venido haciendo, y hay otro que se llama control regulatorio. ¿Qué es el control regulatorio? Mantenerme siempre cerca al borde de ese set point o del valor en el que yo quiero estar, tanto por encima o por debajo, tratando de controlarlo. ¿Dónde vemos ese control regulatorio? Ustedes se han dado cuenta que las neveras de ahora no apagan el compresor, ¿cierto? Ellos siempre mantienen el compresor andando, pero dependiendo si se ha subido mucho la temperatura, hacen que el compresor trabaje un tanto, ¿cierto? Y mantienen y controlan las revoluciones del compresor de manera tal de que se ahorre energía, ¿cierto? Ese es un control regulatorio. Pero, Profe, señor. o sea que poco a poco vamos como yendo para utilizar más los lazos cerrados. Siempre los lazos cerrados es lo que normalmente se utiliza. Es lo que normalmente se utiliza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde vamos? Esos lazos lo que me permiten es hacer eso. Entonces ya, por ejemplo, ahí tengo un ahorro energético, porque las neveras de antes, por ejemplo, ¿qué hacían? Prendían y apagaban el compresor. Y ustedes saben que cuando yo prendo un motor, sea del tipo que sea, la corriente se sube de 5 a 7 veces el valor nominal. Eso quiere decir que yo tengo un pico de corriente y eso me lo cobra. Entonces, si se dan cuenta, para eso sirve un control regulatorio. En cambio, el on-off es que yo llegue a esa temperatura, prendo o apago, espero a que baje otro poquito y otra vez vuelvo y lo prendo y lo apago y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Pero ambos son estructuras de lazo cerrado. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener una retroalimentación. Es decir, que yo siempre voy a saber lo que está pasando en mi planta, ¿de acuerdo? John nos dice, o sea, el lazo cerrado es incluir un sensor que nos retome un dato y con eso podamos hacer otra cosa en el proceso. Más que otra cosa es poder controlar la planta de una manera eficiente, John. ¿De acuerdo? O sea, yo sé que ya yo di la orden se ejecuta, pero ahora es, bueno, ¿qué tanto se ejecutó bien esa orden? Y si se ejecutó esa orden, ¿cómo voy a saber yo que se pasó o no se pasó? ¿De acuerdo? Por eso yo siempre tengo control. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Me han entendido cómo funciona el asunto? Sí, señor. Ahora, Sí, ven este círculo aquí, ¿cierto? Este círculo aquí se llama comparador o punto de consigna. O sea que se me acaba, en 10 minutos se acaba, si se acaba volvemos a entrar. Esta parte de aquí se llama comparador o punto de consigna. ¿Qué significa este cuento del comparador o punto de consigna? Es el que decide que debe hacer. No. Él solamente compara para sacar una cosa que se llama señal de error. Y aquí viene otro concepto. Hay algo, si se dan cuenta que aquí dice entrada de señal de mando. Esto normalmente nosotros lo conocemos como set point, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el set point? El set point es el valor que debe tener la variable controlada. Cuando yo les dije hace un momento, si yo quiero controlar la temperatura de un tanque para que esté en 25 grados centígrados, ¿cuál es el set point? 25 grados centígrados. Es decir, es el nivel en que yo estoy diciendo que en esa variable se tiene que mantener a tal nivel. ¿De acuerdo? Es lo que el usuario quiere, por así decirlo, ¿vale? Pero entonces, esta señal de control, ¿quién la determina? El usuario. Y esta señal realimentada, ¿quién la da? Un valor específico. La da el sensor. Dime, Marlon. Es un valor específico ya preestablecido o que se puede ir cambiando a lo largo del tiempo. ¿De Es lo acuerdo? que uno, o sea, es lo que el usuario quiere con lo que Con el lo que resultado está que da. programación. Exactamente. Es lo que el usuario te dice, no, yo lo quiero tener en tal lado. John nos pregunta que la señal de realimentación siempre está al final. Sí, siempre tiene que estar en la planta. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar viendo a ver qué está pasando en la planta para tomar la decisión. Eso es como cuando yo le digo, muchachos, vamos a caminar de aquí hasta la esquina. Y usted me dirá, profe, ¿y eso es un lazo de control cerrado? Sí, claro, es un lazo de control cerrado.
¿Quién es el controlador ahí? La cabeza, ¿cierto? ¿Quién es el elemento final de control? Las piernas, ¿no? ¿Y ahora qué va a suceder? Ya les explico eso. ¿Y qué es lo que va a suceder? Imagínense que yo empiezo a caminar en esta esquina y voy a llegar hasta la otra. Y yo empiezo a caminar y yo siempre, lo que pasa es que nuestro cerebro es tan impresionante y tan complejo que usted no se da cuenta de ese tipo de cosas. Pero él internamente va preguntando, ya llegué a la esquina, ya llegué a la esquina, ya llegué a la esquina, y usted se va contestando sí o no. Si sí, paro. Si no, sigo caminando. Pero usted no se da cuenta de eso, porque el cerebro es lo suficientemente rápido y autónomo para hacerlo, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que para nuestro cerebro, y por eso a veces nos cuesta tanto programar, porque nosotros hacemos esas cosas por instinto, pero una máquina no las puede hacer por instinto. Tienen que hacerlas, ¿por qué? Programadas. Entonces, eso como para que lo tengan claro. Entonces, siempre la retroalimentación tiene que estar en el proceso para saber qué está pasando. Entonces, ¿el comparador qué hace? El comparador sencillamente lo que me dice es, bueno, este es el estado en el que yo quiero estar, que es el set point, que es la entrada de señal de mando, menos la señal del sensor. Entonces yo sencillamente lo que hago es restarlo y aparece algo que se llama la señal del error. ¿Qué es esa señal del error? La señal del error lo que me permite saber es si yo me pasé o si todavía me hace falta. ¿De acuerdo? Era lo que yo les decía. Si yo tengo que el set point tiene que ser 25 grados y la señal del sensor me está dando 15 grados, entonces 25 menos 15, 10. Quiere decir que me falta 10. ¿Para qué? Para llegar al set point que me dijo mi usuario. Ojo, si el error es positivo, de signo positivo, quiere decir que a usted le hace falta para llegar al set point. Pero si el error le da negativo, quiere decir que usted se pasó del punto de consigna. Y es obvio, si yo le dije que la temperatura eran 25 y le está marcando entonces 38, si yo quito 25 menos 38, ¿cuánto me da? Quiere decir que me pasé 13 grados, me da menos 13, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y cómo hace para corregirlo? Ah, bueno, ¿cómo hago para corregir? Excelente pregunta, porque para allá voy. Vuelve al proceso, ¿no? No, esperen primero. Ahora viene el controlador. ¿Quién es el controlador? El controlador puede ser un PLC, una FPGA, un CPLD, un micro, un circuito combinacional, una lógica cableada, lo que usted quiera que sea controlador. El controlador, ¿quién es? Es el cerebro, es el que dice, ah, bueno, si a mí me falta para llegar a esa temperatura, ¿qué tengo que hacer? Como a mí me falta para llegar a esa temperatura, yo tengo que dar la orden que la variable manipulada cambie. En este caso que les tengo planteado del calentador de agua, entonces es muy sencillo. Yo sé que tengo que tener la temperatura del agua a 25, pero tengo la temperatura del agua a 15. Saco el error. ¿Cuánto es el error? 10. 10 positivo, quiere decir que le falta. Si yo necesito calentar más el agua, ¿qué tengo que hacer? Empezar a mandar más corriente. ¿A quién? Al calentador, ¿cierto? Entonces el controlador es el que da sencillamente la orden para que el elemento final de control empiece a moverse. Es decir, empiece a actuar. ¿Para qué? Para que pueda modificar la planta. ¿Qué quiere decir? Que de momento yo digo, ah, bueno, como me hace falta mucho, entonces yo pongo a que pase 3 amperios, digamos que es lo máximo que me deja. Pongo a que circulen por ahí 3 amperios. Empezaron a circular los 3 amperios, empezó a subir la temperatura. Ya voy llegando por ahí a los 22 grados. Yo dije, no, puede que me pase. Entonces el controlador dice, sí, va a seguir pasando corriente, pero ahora no voy a mandar 3 amperios, sino que voy a mandar ahora 2 amperios o 1 amperio. ¿Para qué? Para no pasarme para cuando yo llegue a la temperatura de los 25 grados que yo les pedí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace el controlador. El controlador da la orden. Es decir, que el Arduino es el que manda, ¿de acuerdo? El Arduino es el que manda para ver qué es lo que va a pasar. El elemento final de control, que en este bloquecito no está, el elemento de final de control es el que actúa y en la planta, ¿qué va a pasar? En la planta el cambio se da, ¿no?
pero cuando se da el cambio en la planta, el sensor, ¿qué hace? El sensor nuevamente sensa y se lo envía al comparador. ¿Para qué? Para que el controlador siempre pueda tener, valga la redundancia, el control de lo que está sucediendo. Si se pasó o le hace falta por llegar. ¿Me Profe. explico? Sería un bucle, ¿no? Es un bucle completamente, por eso se llama lazo cerrado. A diferencia del lazo abierto, por eso es que, a diferencia del lazo abierto usted manda la información y no le importa si se dio o no se dio, pero en cambio el lazo Profe. cerrado siempre retroalimenta. ¿Los escucho? Profe, Dime. digamos en el ejemplo de la leche, si la leche se botó, Ah, ya no hay manera. Entonces, ¿cómo es ese? ¿Abierto o cerrado? ¿Cierto? Abierto, ¿cierto? Porque si usted dejó de controlar por un momento, en el momento en que usted deje de controlar, se derramó. ¿De acuerdo? Aunque con ese bueno, digamos que ese puede llegar a ser hasta cerrado. ¿En qué sentido? Que si usted está pendiente todo el tiempo, es decir, que el controlador está activo todo el tiempo, no lo deja que se derrame. Pero si usted lo dejó de controlar en ese momento, queda abierto porque siguió pasando, dio la orden y siguió pasando la cantidad de gas y no estuvo pendiente. Entonces ya ahí eso se podría mirar desde dos ángulos. Si usted siempre está Profe. pendiente, se mantiene cerrado, pero si usted deja de controlar, se mantiene abierto. digamos si el sensor no es tan rápido para enviar la señal y se alcanza a regar. Pues yo ahí tengo una diferencia contigo. No es que el sensor sea lo suficientemente rápido, es sencillamente si el controlador es lo suficientemente rápido para tomar esa variable. ¿A dónde voy? Hay varios tipos de variables. Hay variables que son críticas y hay variables que no son críticas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es una variable crítica? Por ejemplo, la presión. La presión yo puedo tener nada de presión, pero al segundo siguiente puedo tener 4 PSI. ¿Cierto o no? Pero en cambio la temperatura no es una variable crítica. ¿Qué quiere decir? Que ya no cambia de manera tan abrupta. Entonces, para que lo tengas en cuenta, si tú tienes una variable crítica, tu respuesta tiene que ser mucho más rápida. Eso se podría ver en los tipos de controlador, pero todavía no los vamos a trabajar. Esta sesión se va a cerrar, la cierro y volvemos a abrir otra, ¿de acuerdo? Sí, señor.